Bueno, la filosofía siempre ha estado cruzada, por lo menos desde Marx en adelante, como por la dualidad entre querer entender el mundo o querer cambiarlo. Cuando tú decidiste estudiar filosofía, ¿querías entender el mundo o tenías la fe de que entendiéndolo lo ibas a cambiar? Bueno, yo creo que más bien lo segundo, porque yo había leído, pero leído, sí, como trozos muy dispersos a mis 17 años de algunas cosas de Marx, en su manifiesto del Partido Comunista, y había unas tesis famosas que se llamaban tesis sobre Feuerbach, y la última decía textualmente que los filósofos hasta ahora se habían dedicado a entender el mundo y que había llegado la hora de transformarlo. Entonces yo me había tomado a pecho esta convocatoria de Marx y quería básicamente estudiar filosofía dentro de un contexto en que en Chile, además, digamos, la agitación política era muy fuerte y los proyectos de sociedad que se barajaban implicaban transformaciones radicales. Entonces, transformar el mundo formaba parte de lo que estaba en el espectro. Y bueno, y como yo tenía esta simpatía por Marx, porque había estado en trabajos voluntarios y porque se hablaba de Marx, etcétera, entonces me, me hice eco con esta idea de estudiar filosofía para tener las herramientas de comprender y transformar el mundo. O sea, no era no te proyectabas como un filósofo más contemplativo de la realidad. Sí, no, porque por otro lado, así como tenía esta parte que era la parte más como de épica histórica, de transformación del mundo, ya metida un poco y que era efecto de contagio de la época, tenía por otro lado una especie de idea difusa de que la filosofía podía ser un camino de autorrealización personal, de elevación espiritual, de conquista de la felicidad, de que iba a obtener ciertas verdades o ciertos caminos para, para algo que podríamos llamar la vida interior. O sea, vivir por todo, digamos. Sí, sí. Bueno, a los 17 se va por todo. Ajá. ¿Y quién eras, cómo te definirías, quién eras hasta ese momento, ¿no? Porque tenías 17 años, eras hijo de un economista argentino de izquierda que trabajaba en la CEPAL, entiendo que eras bastante hippie. ¿Quién eras hasta ahí? Ya, en la universidad me decían que era un pequeño burgués, y yo diría que era más que un pequeño burgués, digamos, claramente una clase media alta en Santiago, me había embebido mucho también de la línea como hippie del año 70, 71, 72, o sea, entre mis 15 y mis 17, había estado en el Festival de Piedra Roja, en fin, hacía todo lo que se hacía en esa época, iba a Providencia, donde iba la gente, los, entre comillas, pelucones. Y el hipismo para mí implicaba también esta idea como de estar en el camino, de hacer largos viajes, de estar abierto a la aventura, de llevar una vida intensa, básicamente intensa. Y eso tenía que ver con esta ala que te digo más contemplativa de la filosofía, como camino personal, vital y bastante individual por lo demás. Y por Ajá. otro lado, había ido a trabajos voluntarios, en mi colegio ya se militaba y había un discurso marxista, digamos, paramilitar fuerte. Ajá. O sea, digamos, influye mucho, tú entras a estudiar filosofía el año 73, influye mucho que estamos en el medio del gobierno de la UP. O sea, es totalmente decisivo, ¿ya? Ajá. Yo entro a estudiar y cuando entramos en abril del 73, ahí en el pedagógico, además, que eh, la academia era considerada básicamente de segunda importancia frente a la política. En filosofía había algunos que eran considerados como contrarrevolucionarios porque reivindicaban el prurito de la academia y del estudio. Yo era un caso medio excepcional porque me iba bien en cuanto a los estudios, pero predicaba un ideario de politización absoluta de la teoría, de la filosofía. Y claro, o sea, pasábamos la mitad del día más bien en la argumentación, la discusión, la marcha, y la otra mitad, con suerte, estudiando. Pero, y filosofía para ti, ¿hasta qué punto era sinónimo de marxismo? Era y no era, porque yo tenía, o sea, era en gran medida, yo lo primero que traté de escribir era un comentario a un texto de Marx, muy pretenciosamente a esa edad además. En los ramos de filosofía había un ramo de introducción a la filosofía que era Heráclito, Hegel, Marx, pero de una perspectiva materialista histórica, o sea, historia de la cultura eran los libros de la Marta Harnecker, ya sobre materialismo O sea, la histórico. academia también era Marx. En buena medida, no completamente, porque había un profesor que era el más respetado, que era Juan Ribano, que venía de vuelta del marxismo y Sí. enseñaba McLuhan en esa época.
Y después había profesores de filosofía moderna, contemporánea, y algunos que eran medios alternativos y que estaban a mitad de camino, iban más por la línea de Marcuse, por ejemplo. Ajá. Y era, claro, era eso, pero por otro lado, por las amistades que yo hice, no bien entré en filosofía, hubo dos autores que me llamaron la atención, ¿ya? Y que también formaban parte en ese momento de la onda. Uno era Sartre, claramente, y a través de Sartre esta variante existencialista, pero Sartre era podríamos llamarlo un existencialista de izquierda, ¿ya? Y el otro era Nietzsche, que era incompatible, completamente incompatible. Ujú. Después volvemos a Nietzsche. ¿Tú eras marxista como porque creías en un proyecto político o además creías que él había dilucidado las leyes de la historia? Yo me compré el paquete completo, ¿ya? Es decir, cuando leí libros como La ideología alemana, en ese momento en primer año de universidad, o el primer capítulo del primer tomo del Capital, o cosas por el estilo, el mismo manifiesto que te decía, o las tesis, las 4 tesis filosóficas de Mao Zedong, me compré el paquete completo, es decir, que la historia funcionaba de acuerdo a esas leyes, que eso era ciencia, no era ideología, Ajá. ya que era la ciencia de la historia, y que desde esa forma de entender la historia uno podía deducir casi necesariamente que la agenda del día era la revolución socialista. Ujú. Y también yo creo que lo que era muy importante era que la vida personal, individual, también cobraba una especie de pleno sentido en la medida que te ibas como, te volcabas hacia el curso necesario de la historia. Y esto entonces, lo que vislumbró Marx era algo que iba a pasar, uno lo podía apoyar, pero científicamente ese era el destino de la época o de la historia. Yo no creo que fuera científicamente, yo creo que había una especie de inocencia, un poco ceguera, un poco distorsión y un poco exageración del marxismo y su relevancia y su precisión para leer la historia y el No, futuro. te pregunto por cómo tú lo veías. No, yo sí, yo me lo compraba y lo repetía. Además, cada vez que alguien argumentaba contra esto, yo trataba de repetir a Marx. Ajá. Ahora, tú en ese momento eras más un hippie que un dogmático. ¿Cómo se conjugaba una visión tan determinista de la historia y de la realidad con ser un hippie que anda explorando mundo? Mira, la verdad es que me costó mucho y sobre todo me costó una mirada muy crítica, severa, de compañeros de militancia dentro de la universidad, ¿ya? Es decir, de la gente de la izquierda. Esto de que yo fuera medio hippie, que yo estuviera pensando en otros proyectos de vida, mi propio estilo, mi forma de ser, ¿ya? O sea, no era fácil de conjugar en la mirada de los otros. ¿Y en la mirada tuya? En la mirada mía yo no me hacía mucho problema, Yeah. ¿ya? Yo no me hacía mucho problema. Yo creo que bastante temprano aposté dentro de todo, ¿ya? Por una especie de convergencia entre lo que Rimbaud habría llamado cambiar la vida y lo que Marx habría llamado transformar el mundo. Ajá. Y una cosa era completamente objetiva y la otra completamente subjetiva. ¿Eso no te complicaba? No me complicaba mucho porque también entendía que la transformación del mundo, o sea, porque también me compraba, Marx tiene unas descripciones muy vagas y escuetas sobre lo que sería el comunismo, Ajá. ¿ya? Pero dentro de esas frases, esas pequeñas frases, yo me había comprado rápidamente 2 o 3 que decían, en una sociedad comunista libre, el hombre podrá pescar en la mañana, leer en la tarde, meditar, contemplar, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, esta es la mía también. O sea, aquí converge ya la socialización de los medios de producción con la transformación de la vida personal. Ajá. En los últimos meses antes del golpe te pasaste del MAPU al MIR en tus militancias universitarias de primer año. Sí. ¿Por qué entraste al MAPU y sobre todo, por qué entraste al MIR? ¿Por qué te cambiaste al MIR? Ya, o sea, yo escuchaba al primero que me hablaba y por ahí me iba, digamos, básicamente. No tenía muchas opiniones previas respecto a cuál era el partido y la diferencia entre partidos en términos de mirada estratégica de cómo, digamos, materializar, encarnar un proyecto de transformación social. Entré al MAP por una razón absolutamente incidental. Fui con amigos de Manuel de Salas a trabajo voluntario en un asentamiento, un centro de reforma agraria cerca de Melipilla, que era por 15 días, yo me terminé quedando un mes y medio. Y estos compañeros del Manuel de Salas eran militantes del MAPU. Y era además marzo del año 73 en que venían las elecciones parlamentarias, que eran muy reñidas. El MAPU se acababa de dividir entre 2 MAPUs, un MAPU OC y un MAPU Garretón. Estos eran del MAPU Garretón, yo me afilié al MAPU Garretón, que era un MAPU más cercano al MIR, que creía básicamente en el poder popular y no tanto en un sistema o un proceso reformista, ¿ya? Y de alianzas.
Entré a la universidad, mucho MAPU no había mucho FER. O sea, estaba el Partido Comunista, que era, digamos, pro Allende, y era pro gobierno, y era reformista en ese momento, y estaba el FER en la otra vereda, dentro de lo que era el arco de la izquierda. Y el FER era el brazo estudiantil del MIR. Entonces lo primero que hice fue entrar al FER. Mi militancia en el MAPU había sido además muy informal, muy débil, no tenía mucha importancia. El discurso del FER no era muy distinto al discurso del MAPU Garretón. Y una vez dentro del FER y yendo a las manifestaciones, yendo a reuniones, se me acercaron los del MIR, que eran los del FER también, diciendo, bueno, ahora tienes que formalizar tu militancia, lo que significa pasar de un frente a un partido, o sea, del frente universitario al partido propiamente tal, que era el MIR. Y de nuevo, o sea, yo no te imagino en un entrenamiento militar ni con palos de escoba. ¿Cómo era un hippie militando en el MIR? ¿Cómo te llevabas con los otros que eran más serios, digamos? Mal, muy mal. O sea, ahí empezaron las grandes contradicciones. Y tengo un recuerdo muy claro, muy nítido, porque habían muchos brasileros que estaban estudiando filosofía, que eran exiliados de la dictadura de Garrastazu Médici de Brasil de la época de los años 60, que fue uno de los primeros países que impuso la doctrina de la seguridad nacional como represiva. Llegaron muchos brasileros, algunos en filosofía, y estaban en el FER, y luego en el MIR algunos, y ellos sí eran muy combativos, y había uno, me acuerdo, que se llamaba, creo que Marcio, que medía como 1,90 m, ¿ya? Y que le llamábamos entre amigos el cabeza de músculo, y en una marcha hacia el centro, porque nosotros marchábamos por lo que fuera, si no había razón la inventábamos, en una marcha hacia el centro íbamos marchando los del FER-MIR con los cánticos típicos, y de repente pasa este señor Marcelo al lado y nos quiere encuadrar a todos, y empieza a gritar, marchando, marchando, marchando. Y dije, pero ¿cómo marchando? Eso es de milicos, pensé yo. ¿Ya? Y lo miré y dije, no, le dije, yo no marcho. Y se enojó conmigo y medio me anduvo amenazando. Y yo ahí me di cuenta como que algo no encajaba bien en esto de un ¿Pero qué discurso. querían que hicieran marcha militar, marcha marcial, digamos? Claro, Ya. claro, una marcha casi marcial. Sí, sí. En una lógica muy militarista, en una lógica, pero como de poner en escena algo que no correspondía, porque esto era una manifestación espontánea, dispersa, de todo lo que había en ese momento. ¿Sí? Ya, pero tú eras consciente de estar apostando a algo así como la lucha armada. Era y no era consciente, o sea, no tenía idea de lo que era la lucha armada. Nadie tenía idea de lo que era la lucha armada. Esa es la verdad. O sea, para el conato de golpe, que fue el 29 de junio del 73, con el general Biot, que lo detuvo hasta el propio Pinochet, o sea, se frenó ese conato de golpe, pero preventivamente en el pedagógico decidimos por orden superior acuartelarnos. Ajá. Entonces nos acuartelamos, me acuerdo, en los recintos del Departamento de Historia, en la noche, y un compañero boliviano, del cual hasta hoy soy amigo, ¿ya? Había salido de la dictadura de Banzer con una bala en la pierna y algo sabía, y entonces nos enseñó a fabricar una bomba Molotov. Ajá. O sea, entonces la idea era que si venían los tanques íbamos a resistir con bombas Molotov. O sea, ese era el nivel de irrealismo en términos de cómo uno podía resistir por la vía armada un conato fascista. Uh-huh. Y el día del golpe, hasta donde recuerdo que alguna vez me contaste, tuviste unas conductas también igual de inconscientes y irresponsables, ¿no? Ah, sí, pero totalmente. O sea, me podía haber pasado cualquier cosa. O sea, cuando nos enteramos en mi casa, yo vivía en Vitacura, a las 9 de la mañana, que, bueno, que se había levantado la armada, que ya venía el golpe en proceso, que ya se estaban tomando la calle, etc. Creo que el discurso de Allende en algún momento lo escuché ahí en la radio Magallanes, el famoso discurso. Yo me levanté, me paré y dije, tengo que ir al pedagógico, que es mi lugar de resistencia. Entonces empecé a caminar, no había micros, no había nada, me fui caminando desde ahí hasta aquí, hasta Macul con Grecia, y en torno al pedagógico estaban ya los milicos totalmente instalados, parapetrados con sacos de arena y con sus armas y todo. Así que, bueno, ¿cómo hago? No dije me vuelvo a mi casa, sino que dije, ¿cómo hago para entrar? ¿Ya? Una cosa muy loca. Y me acordé que por detrás del pedagógico, por una callecita, era la puerta de acceso a la escuela de periodismo, que normalmente nadie la conocía mucho. Uh-huh. Entonces me di toda la vuelta, vi el portón cerrado, no había nadie, trepé por arriba del portón, confiado en que adentro estarían los compañeros. Uh-huh. ¿Ya? Y llegué adentro y habían como un par de hippies locos sueltos, que eran pensionados del pedagógico. Y nada más, desde adentro escuché incluso el bombardeo de la Moneda, que yo no sabía que era el bombardeo de la Moneda. Y dije, bueno, me tengo que ir de aquí ya, ¿no? Porque aquí no está pasando nada, y contrario a lo que se esperaba. Y me fui, trepé de vuelta y me fui a mi casa.
Y después fue todavía más arriesgado porque el mismo día nos acuartelamos, ya estaba pronto a entrar en vigencia el toque de queda, faltaban un par de horas, y con un grupo de bolivianos y brasileros salimos en un auto de un boliviano porque llegó la orden, entre comillas, de que el lugar de resistencia era el cordón industrial de Macul. Ajá. Entonces, en un Peugeot 404, que era este boliviano, que más, yo le dije, mejor tú no abras la boca si nos paran, estábamos llegando al cordón y nos paran los milicos, ¿ya? Y entonces yo dije, hablo yo. Por lo menos tuve un toque de realismo, ¿no? Que no hable un extranjero, hablo yo, porque realmente a los extranjeros les dieron con todo. Mm. Y un cabo salió a preguntarme qué estábamos haciendo ahí, y yo dije, no, vamos de vuelta, y yo creo que se apiadó, porque podía haber pasado cualquier cosa en ese momento. Dijo, ya cabritos, ustedes son unos mocosos, vuélvanse a su casa, no tienen nada que hacer aquí, y ya, con la cola entre las piernas, pero por supuesto nos volvimos, y hasta ahí llegué. Ajá. Pero ni siquiera ese día eras consciente de que podía ser que estuvieras arriesgando casi la vida. O sea, había dos cosas. Una era que de una manera extraña uno estaba dispuesto a dar la vida. Es decir, estaba el ideal martirológico, ¿ya? Del Che, de Ho Chi Minh, en fin, de varios. Estaba este ideal martirológico en el cual la muerte le daba un sentido total a la vida si era por la causa, ¿ya? Yo no sé si le tenía miedo o no a todo esto, o si lo que pasa era que solo lo pensaba en abstracto, ¿ya? Pero estaba eso, o sea, como esta disposición a abrazar todo tipo de riesgos y jugársela por la causa, por un lado. Y por otro lado estaba la total falta de experiencia en Chile, que es algo que mi papá siempre nos sacaba en cara viniendo de Argentina, en Chile de golpes militares, digamos, de lo que pasaba en un golpe militar. Entonces, y estaba, por último, esta idea que circuló hasta el tercer o cuarto día todavía, durante el toque de queda, que el general Prats venía insumiso, ya arrastrando todas sus tropas desde Concepción hacia Santiago. O sea, la idea de que realmente había una cosa como un juego de fuerzas en el cual podía haber fuerzas de ambos lados. Cuando me empezó a entrar un poco de miedo era cuando en los 2 o 3 días en que nos acuartelamos en una casa, pero básicamente a estar en una casa a pasar el toque de queda, fue cuando empezamos a escuchar disparos, tiros, gente, no sé, y noticias, ¿ya? Y empezar a entender un poco que esto iba muy en serio, ¿ya? Y que los riesgos eran muy altos y que no había dos fuerzas en juego. Poco después del golpe, o un rato después, tu familia vuelve a Argentina. Y ya al 74 eres un estudiante de filosofía en Argentina, y eso, ahí ya son estudios de filosofía como más tradicionales, ahí te formas ya como un filósofo más típico, ¿no? Sí, no. Yo entré muy rápidamente a la Universidad de Buenos Aires, que era gratuita y de entrada irrestricta, como siempre lo ha sido. La Facultad de Filosofía era un lugar horrible, pero la gracia es que fuera horrible. Tenían que ser feos los lugares en Buenos Aires de la UBA, ya edificios viejos. Este era un viejo hospital de clínicas que quedaba más bien en una zona céntrica de la ciudad. Pero cuando yo llegué, ya que todavía estaba Cámpora, era la primera fase del peronismo del 73, con mucho entusiasmo, con un rector absolutamente del peronismo de izquierda. Todavía no entraba la represión en Argentina. No sé si había ocurrido la matanza de Ezeiza con el retorno de Perón o todavía no estoy seguro. Y entonces era una efervescencia aún más grande que la de Chile al principio. Es decir, había que entrar a machetazos dentro de los corredores de la facultad por la cantidad de lienzos que estaban colgados de partidos, movimientos, consignas, etc. Por otro lado, filosofía tenía una mezcla total de profesores que eran muy tradicionales, ya que hacían, y que a mí me hicieron bien porque es la única formación más o menos rigurosa que tuve, en filosofía antigua, medieval, en todas las historias de filosofía, en ética, en ontología, en estética y algunos ramos más. Y después, claro, tomé introducción a la filosofía, y introducción a la filosofía nuevamente, al igual que en Chile, era un curso filomarxista. Me fue muy bien, de hecho. Pero fue el único. Después ya no. Y ya en el 74 hubo una primera racia, ya con Perón a la cabeza incluso como presidente, hubo una primera racia, la universidad empezó a cambiar de giro en términos de orientación ideológica y de lo que se podía y no podía hacer. Filosofía se mudó de lugar y se mantuvieron los viejos profesores, que eran estos que, como que te decía, con formación más académica, clásica,
que uno podía en ese momento considerar como retrógrados en comparación con esta orientación marxista de estudiar filosofía para transformar el mundo, pero que visto ex post, sobre todo a la distancia hoy día, yo agradezco haber tenido en algún momento de mi vida un poco de formación más o menos normal en filosofía. Ajá. Y eso duró hasta el 76, de Sí. nuevo golpe, y ya el 77 estás estudiando en París. Creo que te fuiste más persiguiendo una polola que a los profesores, pero Sí. entraste a una universidad muy anárquica, pero con profesores muy eminentes. Sí, sí, eso fue una locura. Yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo para nada. París 8 se llamaba, ¿no? Sí, París 8, Vincennes en esa Ujú. época, ahora es Saint-Denis, o poco después fue Saint-Denis, pero es París 8. Es decir, después del año 68, digamos, de las revueltas de mayo del 68, que la universidad produjo un gran terremoto en la Universidad de la Sorbonne, la Universidad de París. Entonces se fragmentó la universidad y tuvo distintas sedes. Y la sede de París 8 era la más tirada para la punta, la más extrema, la más anárquica, y la mandaron lejos, la mandaron a un bosque, al bosque de Vincennes, ¿ya? Un poco con una figura, estábamos en la época, digamos, todavía de Gaulle y Pompidou, de como dejar a la izquierda, que tenga su espacio, pero lejos de la ciudad. ¿Ya? Y yo llegué a París mucho más hippie ya que marxista. Es decir, salí de Buenos Aires a fin del 76, me encontré con esta polola que se había vuelto mucho más hippie todavía. En enero del 77 nos fuimos a comprar una vieja combi, de hecho, en un remate en Alemania. Nos pusimos a vivir en una combi y a viajar sin saber qué íbamos a hacer. Un día llegamos a París a los 7, 8 meses. Esto puede parecer una locura, pero llegamos a los 7, 8 meses, nos gustó la ciudad y dijimos, bueno, ¿por qué no nos quedamos a vivir acá si nos gusta la ciudad? O sea, ese fue el criterio por el cual llegué a París. No fue un criterio de voy a estudiar con este o este otro profesor. Y yo venía con algunos papeles bajo el brazo timbrados, como de cursos hechos, y empecé a preguntar, a averiguar, con mi poco francés todavía en el momento, dónde se podía estudiar en París sin que fuera mucho trámite, el papeleo, y me pudieran aceptar y reconocer cosas que había hecho. Y me dijeron, mira, dentro de todas las sedes de París, la más flexible, blanda, es la de París 8. Entonces partí de París 8, sin saber ni quién enseñaba, nada. Y me dijeron, sí, me reconocieron un par de años de estudio, entré, y de repente estoy ya en clase con estos profesores que resultaron ser, ya, pero yo algunos los conocía, de hecho. Uno era Deleuze, Gilles Deleuze, porque ya en Buenos Aires, que era una ciudad siempre fue una ciudad muy psicoanalizada y muy lectora de eso, circulaba mucho el antiedipo de Deleuze y Guattari. ¿Ya? Entonces a Deleuze lo ubicaba por ese lado. Había otro que era François Châtelet, que no era propiamente un filósofo, pero era un gran profesor de filosofía. Estaba François Lyotard, que todavía no había publicado el librito de la condición postmoderna, pero ya era muy conocido. Y entonces yo tomé clase con estos y otros profesores. René Scherer, que era un fenomenólogo importante también del momento, eran profesores que se habían querido salir del mundo académico formal, acartonado, para poder hacer lo que se les diera la gana un poco, y en París 8 lo hacían. Y en general, así como en Chile estudiaste filosofía muy de la mano del marxismo y en Argentina te dieron una formación un poco más clásica, ¿qué aparato mental te metieron en la cabeza todos estos filósofos allá? Mira, lo primero, lo que mejor me metieron en la cabeza fue la osadía de pensar. ¿Ya? O sea, ellos eran osados y no tenían problema con que uno fuese osado. ¿Ya? Eso fue fantástico. Eso te lo dieron ellos allá. Allá, sí. Eso fue una cosa que entró más por el modelo, por el ejemplo, por la osmosis, ¿ya? No por el contenido. Por la forma, sí, por las prácticas filosóficas de ellos mismos. Entonces, esa osadía del pensamiento, de que uno no simplemente reprodujera algo, sino que dijera, no, yo voy a decir algo, voy a sacar mis ideas, sin tener que blindarse con un gran aparato de citas, ¿ya? Para que una idea que uno dijera fuese legítima, por decirla uno, sino de llegar y lanzar bastante las ideas. Es algo que yo creo que para bien, en ese caso, aprendí o fui mamando desde las clases. Lo otro, básicamente, fue el diálogo, el tipo de diálogo instalado en ese momento en una cierta frontera de la filosofía que era la francesa, muy distinta a la inglesa o a la alemana, ¿ya? Pero que era una discusión fuerte. Por un lado estaba el referente de Freud-Lacan, ¿ya? El referente del psicoanálisis, el psicoanálisis francés. Estaba el referente de mayo del 68, también puesto ahí, que era una combinación de revuelta social con exaltación del deseo.
Entonces en esa yo me sentí muy, muy cómodo porque, digamos, con ese doble eje de transformación del mundo y transformación de la vida personal, que el deseo estuviera puesto con el mismo rango que la igualdad social, me venía de perillas, ¿ya? Y me sentí muy cómodo y yo creo que Deleuze iba por ahí. Foucault de alguna manera sí, porque lo que él trabajaba era los distintos sistemas de disciplinamiento y represión. Ujú. Y entre medio de todo esto, yo no sé si tú como que descubriste a Nietzsche en Chile, en Argentina, en Francia, pero ¿por qué se fue transformando al final como el filósofo tuyo de referencia más importante? No sé si para ti es tan así, pero así se ve por lo menos. Sí, yo creo que por tres razones fundamentales. La primera razón fundamental fue porque me di cuenta que me interesaba, por una cuestión de sensibilidad, tal vez mucho más la crítica de la cultura que la crítica social. ¿Ya? Y Nietzsche era como el gran referente de la crítica cultural, ¿no? O uno de los padres fundadores, ¿ya? De crítica de los valores, ¿ya? De la cultura en ese sentido. El segundo era que Nietzsche era un filósofo ideal si uno quería leer a Nietzsche como quien lee a un novelista también, en el cual uno se siente espejeado, se siente reconocido. Es decir, mucha fraseología de Nietzsche, sobre todo por este lenguaje aforístico, fuera para el Bronce o no, pero era como reconocer, uy, esto me pasa a mí, pero no me daba cuenta que me pasaba, o esto pensaba, pero no me daba cuenta que lo pensaba. Entonces Nietzsche era el filósofo de referencia con el cual uno podía sentirse acompañado en una trayectoria personal, de vida personal. Esa era la segunda. Y la tercera era porque una de las cosas que a mí me seguía pareciendo que tenía un carácter movilizador con el cual me identificaba, era esto, no tanto el filósofo transformador del mundo, pero el filósofo capaz de desenmascarar, el que hacía una interpretación que arrojaba luz sobre una zona oscura, o que reconocía en un discurso una máscara detrás de la cual se ocultaba otra intención, ¿ya? Que después la siguió Foucault, claramente, pero donde Nietzsche era uno de los padres fundadores. Entonces, esta voluntad de desenmascaradora, este acompañamiento con la identidad personal y esta crítica a la cultura fue el trío perfecto. Tú volviste a Chile el año 80, bueno, siendo un joven, que me imagino que no conocía mucho a nadie, sin contacto, con este título medio raro bajo el brazo. ¿Cómo te fuiste insertando en el ambiente intelectual chileno? Bueno, cuando yo vine no conocía a nadie, había muy poco, era un desierto. O sea, pensemos que fue el año en que Chile votó por la Constitución del 80, o sea, votó por Pinochet. Chile estaba completamente aislado del mundo, era un país relativamente pobre, con una producción cultural inevitablemente baja, con algunos nichos de producción cultural de resistencia, sobre todo en el campo de la estética, del arte un poco, pero muy poco. Las facultades de filosofía eran facultades completamente cerradas, tomadas por por profesores tradicionales, algunos no tan malos, pero tenía mucha gracia, y yo no tenía ningún cupo, yo no era conocido, pero mi decisión fue cuando llegué a Chile, aquí tengo que golpear todas las puertas, y yo golpeaba puertas como loco, ¿ya? O sea, al principio incluso me gané la vida haciendo clases de inglés, que era en ese momento grito y plata, porque las empresas le descontaban de impuestos la capacitación, y todos tenían que tomar clases de inglés. Era Chile mirando hacia Estados Unidos, qué sé yo, todo eso. ¿El año 83 publicaste el libro de Kafka? Sí. Ya, ¿por qué Kafka? Sí. Un libro raro, ¿no? O sea, totalmente exógeno para el ambiente local, pero aparte agarrando a un escritor para hacer filosofía. ¿De dónde nació ese libro? Sí, yo la verdad que o sea, miro para atrás y miro el libro y digo, no entiendo cómo lo hice. O sea, no entiendo cómo lo hice, no el por qué lo hice, sino cómo fui capaz de escribir un libro tan como sesudo y bastante sólido a esa edad y como de una, ¿ya? En el año 80, yo estuve enfermo, tuve una hepatitis, estuve un mes en cama y me puse a leer los diarios de Kafka, ¿ya? Y las cartas y los diarios de Kafka, y me agarraron mucho y dije, hay algo aquí que solo me gustaría escribir. Entonces, después seguí con las novelas, seguí con la ficción, y seguí con los aforismos, con todo lo de Kafka, y había una idea que yo venía trayendo de Nietzsche, que me venía como anillo al dedo para leer a Kafka y para hacer hablar desde mi perspectiva, ¿ya? Desde mi lectura de Kafka, que era la idea de mala conciencia, ¿ya? Y era
básicamente poner en relación dos cosas, que era el ejercicio del poder de un lado y por otro lado el sujeto que internaliza el poder bajo la forma de la culpa. ¿Ya? Ujú. Entonces jugué sobre todo con eso, con la relación entre poder y mala conciencia, y desde ahí me puse a escribir, ¿ya? Digamos, con el aprendizaje que había hecho con la tesis sobre Nietzsche, sobre Kafka, como un caso ejemplar, ¿ya? Un caso modelo para leer las relaciones poder-culpa. Mm. Pero sin ninguna beca, sin que esto fuera para ninguna clase, sin nada de nada. O sea, lo escribí en el año 81, ¿ya? Lo escribí, me acuerdo, en una máquina de escribir, y después, digamos, lo corregí encima, lo pasé en limpio, después lo hice con papel carbónico y como 7 hojas de estas finitas que se hacían para sacar un montón de copias, y empecé a repartir el libro de Kafka a 3 o 4 lugares y de repente llegó a buen destino. Ujú. ¿Pero alguien te ayudó? ¿Algún filósofo? Nada. ¿Nadie que leyera el libro? ¿No? Nada. O sea, ya cuando el libro estaba listo, se lo entregué a Umberto Giannini, había llegado a él por alguna vía, que fue muy simpático, leyó el libro, me lo comentó, pero yo no lo cambié, o sea, el libro ya estaba listo, estaba terminado. Y estaba muy influenciado por Nietzsche, pero también por Foucault, ¿no? O sea, la microfísica del poder, la indefensión del individuo que internaliza las lógicas oscuras de un poder que no revela realmente lo que está haciendo, todo eso. Un poco sí, lo que más tenía como influencia de Foucault era el hecho de que el poder no solo era el poder del Estado. Es decir, cuando uno va a Kafka, uno ve que hay relaciones de poder con el padre, hay relaciones de poder en el amor, hay relaciones de poder con el trabajo, es decir, con las instituciones. Entonces, la influencia de Foucault era más esta idea de que el poder estaba diseminado por distintos espacios de la sociedad y no solo concentrado en el Estado. Mm. Pero también había mucho, yo diría un poco demasiado, escuela de Frankfurt, ¿no? Totalmente. O sea, la escuela de Frankfurt, eso se me olvidó como influencia, eso me marcó. Es decir, yo leía a Marcuse el primer año de universidad, harto, ¿ya? El hombre unidimensional, El fin de la utopía, un ensayo sobre la liberación, Eros y civilización. Y después, con más dificultad, porque eran más herméticos, leí a los Adorno y Horkheimer, ¿ya? Pero que era básicamente, estaban embebidos en una cierta tradición marxista, pero iban un paso más adelante en lo que era la teoría crítica. ¿Ya? Y que, claro, era una visión, era esta idea bastante negativa de la sociedad, con poca salida, ¿no? Adorno hablaba de la sociedad de clausura, yo usé ese término en el libro de Kafka, o el pensamiento negativo, pero era esta idea de que uno no podía tener una dialéctica positiva, porque una dialéctica positiva era complaciente con el sistema. En la segunda mitad de los 80 publicaste un libro sobre el dinero, hacia una fenomenología del dinero, y un libro sobre el trabajo, repensar el trabajo y tirar ahí un concepto. ¿Tuviste que chamullar o de alguna manera te hiciste experto en esos temas entre todo esto? Sí, mira, eso fue bien divertido. Después aparecieron versiones un poco, yo creo, mejoradas en los 2000 o sí, a principios de los 2000. Pero esas versiones más artesanales, una fue la del trabajo, porque yo hacía clases, tenía este curso en la Universidad de Chile, en la FEN, de Introducción a la Filosofía, en que mis alumnos eran de Ingeniería Comercial y Administración. Ya en el 83 me incorporé también a la Diego Portales con un grupo de filosofía que le hacía clases a estudiantes de Ingeniería Comercial. Y lo que yo me planteé es qué puedo enseñarles a estudiantes de Ingeniería Comercial que no les interesa la filosofía, pero donde pensemos de alguna manera filosóficamente sobre temas de interés de ellos. Se me ocurrió que el trabajo podía ser, que era un tema interdisciplinario entre la filosofía y la economía o la ingeniería comercial, etc. Entonces dije, ya, voy a empezar a leer sobre cómo se ha pensado el trabajo en la historia. Igual, o sea, mi aparato de lectura era un aparato relativamente restringido y yo hacía bastante de tripas corazón ahí. Pero ¿cuál era el aparato en las bibliotecas? Claro, yo iba a las bibliotecas, entonces veía a ver qué habían los griegos, a ver qué en la tradición judío-cristiana cómo había pensado el trabajo. Después iba, digamos, al trabajo en los gremios artesanales de la Edad Media, o iba al trabajo en el mercantilismo del Renacimiento, iba al trabajo, qué pasó con el trabajo en los orígenes de la economía política, cómo se pensó, qué cambios implicó en términos de imaginario del trabajo la revolución industrial. Y sí, iba como a lo largo de la historia agarrando hitos y diciendo, de esta me agarro, de esta me agarro, de esta me agarro, de esta me agarro, y me agarré de varios hitos diciendo,
Bueno, el trabajo se ha pensado de muchas maneras, aquí hay algunos ejemplos. Entre filósofo que habla de cosas del sujeto y la aventura de la modernidad, te fuiste medio especializando o metiendo en las ciencias sociales. Sí, mira, sí, porque estaba ese libro del trabajo y cuando me lo publicó el Programa de Economía del Trabajo, que era una ONG, ¿ya? En el año 88 me lo publicó, que trataba estos temas y que me empezaron a invitar a los cursos que ellos hacían a gente que estaba posgrados, pero cursos que ellos y me invitaron a hablar sobre esto, sobre ese libro. Y al mismo tiempo yo trabajaba en otra ONG con Manfred Max Neff, que me había llevado él a una ONG que se llamaba Centro de Alternativas de Desarrollo, el CEPAUR. Y Manfred era una especie de anarquista, ¿ya? Que estaba apostando por algo que él le llamaba alternativas de desarrollo, que era un discurso muy de la época de los 80, de los grupos de base, de la economía solidaria, en fin. Al final no terminó teniendo mucho arraigo político como discurso, mucha viabilidad sistémica, pero ahí estaba y en ese discurso una de las cosas que él interesaba era una cosa que se llamaba el Grameen Bank, que era una banca para los pobres, que era otra idea del dinero, otra idea del financiamiento. Entonces me dijo, a ver, ¿por qué no escribes algo sobre el dinero? Y ahí se me ocurrió empezar a hacer una especie de filosofía del dinero, una cosa loca, total. Empecé a leer a economistas políticos que hablaban sobre el dinero y tratar de entenderlo desde la perspectiva de la economía, pero después de la perspectiva de la historia del dinero, en fin, hice un menjunje de un montón de cosas. Pero al escribir un libro sobre el trabajo, escribir un libro sobre el dinero, estar trabajando en una ONG que pensaba la sociedad o las alternativas de desarrollo, ahí es donde se me produjo esta especie como de desplazamiento progresivo sin renunciar a la filosofía del sujeto, porque siempre me interesó. Oye, y bueno, en los 90 ya eras un funcionario de la CEPAL y además como que te instalaste como pensador sobre América Latina. Eso también, bueno, se habrá dado por el trabajo que estabas haciendo, pero igual como que te interesó convertirte en alguien que pensaba sobre América Latina. Sí, sí, de hecho sí. Bueno, una cosa que influyó en eso fue que entre mis múltiples trabajos para sobrevivir cuando volví a Chile, me tocó uno en que empecé a manejar mucho la sensibilidad de la CEPAL, el corte regional latinoamericano, el lenguaje de la CEPAL y de los economistas y sociólogos, porque yo era compendiador en un sistema de documentación de la CEPAL. ¿Ya? Entonces, una vez al mes, yo me llevaba un paquete en una mochila pesada de un montón de documentos a mi casa y en una hoja tipo, porque en esa época no había computador, en una hoja tipo tenía que hacer resúmenes de 250 palabras de cada uno de estos libros o textos o artículos que me daban, que los leía diagonalmente, pero me iba empapando igual, porque lo hice durante varios años, todos los meses, o sea que mucha lectura de documentos oficial o no oficial, pero de Naciones Unidas, de la CEPAL, etc. Me fue llevando a como poder entrar, cuando entré a la CEPAL, a estar totalmente ya familiarizado con la episteme por un lado y con el lenguaje por el otro. Y por otra parte, cuando estaba trabajando con Manfred, era Centro de Alternativas de Desarrollo para América Latina. Manfred Max Neff. Manfred Max Neff, claro. Era Centro de Alternativas de Desarrollo para América Latina. Ya antes, en mi militancia, en el año 73, ya 74, había un referente nacional, pero estaba inscrito dentro de un referente latinoamericano. O sea, la gran patria era América Latina también. Entonces yo creo que todo eso confluyó bastante. Y luego lo que confluyó bastante fue que yo entre el año 88 más o menos y el año 92, 93, escribí varias cosas que tenían que ver, que era una cosa que me obsesionaba, que era esta idea, sobre todo con la caída del muro, la idea, digamos, de que se estaba resquebrajando el imaginario revolucionario en América Latina. ¿Ya? Y luego con la CEPAL, mucho que se estaba resquebrajando el modelo de desarrollo para América Latina. Y esta combinación, digamos, de crisis de modelo de desarrollo y de crisis de un imaginario político fueron los pilares para los artículos que compusieron un libro mío que en su momento pegó, que era el Ni Apocalípticos ni Integrados. Que salió en el año 94. Yo creo que sí, un poco desde ahí, ya, desde este tipo de cosas, un poco desde cuando trabajé con Max Neff, entonces que yo estaba junto a él, digamos que él era también considerado un intelectual público, fue hasta candidato, y otro poco, yo creo también porque yo era bien
comecuras, o sea, yo invocaba toda esta especie de exaltación del deseo, ¿no es cierto? Y Nietzsche, eso, ¿no? Mezcla de Nietzsche con Artaud, con Rimbaud, con Deleuze, con Mayo del 68, con todo esto. En una época, perdona, en que la iglesia chilena tomó un giro muy conservador, además. Exacto, porque esto ocurrió justo con el advenimiento de la democracia, si estamos en el año 90-91, donde por un lado ya cobra mucha fuerza un discurso, que es el discurso de los derechos humanos y la recuperación de la memoria de la dictadura, digamos, de la represión y del terror. Cobra algo de fuerza, pero no mucha, pensar el modelo de desarrollo, porque se mantiene bajo la égida de la economía claramente de mercado neoliberal, con algunos arreglos, ¿ya? Se adquiere fuerza, por supuesto, todo el tema del procedimentalismo democrático, ¿ya? De las instituciones, pero se respeta este lugar de la Iglesia que había adquirido mucha legitimidad de cara a la izquierda también, por ser protector y portavoz de los derechos humanos durante la dictadura, y en cierta forma usa esa legitimidad para tratar de mantener un discurso dominante con enclaves de autoridad sobre el tema cultural y moral, ¿no? Es decir, la prohibición del aborto, el divorcio, etcétera, etcétera. El año 91 creo que fue que levantaron como la tesis de la crisis moral, de que había una crisis moral. Se tiene que hablar de las dos cosas, ¿ya? Se tiene que hablar de emancipación en términos de una secularización radical de los valores, es decir, aquello que nos permite suficiente oxígeno y aire para poder hacer vidas singulares, para poder expandir nuestra sensibilidad, para poder un poco el mandato del surrealismo, el mandato del simbolismo, el mandato de algunas vanguardias estéticas, ¿ya? Que exalta esa expansión de la sensibilidad, esa renovación de las formas, esa vida como un ensayar vivir, todo eso, y que a veces echan mano de Nietzsche para eso también. Y por otro lado, digamos, pero esto no se puede convertir en un discurso de un individualismo que sea vecino de ese otro individualismo exacerbado, que es el individualismo, digamos, económico, ¿ya? Y que puede justificar cualquier tipo de desigualdad, o de ese otro individualismo que tampoco me satisface del todo, que viene a ser un poco la caricatura del que yo defendí, ¿ya? En algún momento, que es esto que hoy día se llama la gestión del self, la gestión del yo, el narcisismo hipermoderno, etc. El New Age más comercializado. Más comercializado y más convertido en una cosa muy como, no me importa el otro, ¿no? Ahora, esta búsqueda de diferenciación, ¿no estaba condenada como a derrapar en el frenesí identitario, digamos? Eso es interesante, o sea, sí y no, porque la voluntad de diferenciación tal como yo la trato en el libro sobre Nietzsche y el nihilismo, y que me inspiro mucho en el joven Nietzsche y en las fuerzas de individuación y fusión, lo apolíneo y lo dionisíaco que están en el origen de la tragedia del joven Nietzsche, tenían que ver básicamente no con identidades estancas o esencialistas, sino que tenían que ver básicamente con actos de transfiguración, con una identidad que se está reinventando permanentemente. Es todo lo contrario del esencialismo identitario que daría lugar a estas identidades fuertes. Entonces eso como que me pareció ya, podía ser por ahí. Por otro lado, en uno de los capítulos del libro de Nietzsche, abordo el tema de la interculturalidad, la multiculturalidad, ¿ya? Que era un tema que tenía que abordar si iba a hablar de esto. Y entonces metí un tercer término, que igual no era mío, exclusivamente mío, pero que me lo apropié a mi manera, que era el término de transculturalidad. Entonces, esta idea del sujeto que se transfigura, ¿ya? A la luz de una danza de identidades que lo rodean, era esta idea del sujeto que en esta globalización que nos pone a los otros totalmente distintos de otros países frente a nosotros, la actitud era abrirse y dejarse atravesar, dejarse permear, poder como aceptar la propia transfiguración en esta permeabilidad a otras identidades. Pero yo creo que en ese sentido soy hijo o heredero, no sé qué, del antiesencialismo, de la idea que en el sujeto no hay un centro, un núcleo duro, una sustancia que le subyace, ¿ya? Y que no habiendo una esencia del sujeto, que es un poco la idea del pragmatismo norteamericano en filosofía, que es contingencial finalmente, o del existencialismo que dice que el sujeto es un sujeto arrojado al mundo permanentemente. Crítica a la razón irónica, libro tuyo del 2001. Sí. Creo que alguna vez te escuché decir que
era para ti tu libro más meritorio como filósofo y el menos valorado. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que fue un libro meritorio porque son 5 ensayos muy distintos en términos sobre todo del referente al objeto del ensayo, o sea, Marqués de Sade, Nietzsche, Kafka, Fassbinder, Jim Morrison de los Doors, ¿ya? Cada uno distinto al otro. Hay muchas ideas metidas ahí, mucho pensamiento. Cuando lo releo, encuentro que digo, pensé bastante, se me ocurrieron muchas cosas. Creo que es ocurrente. ¿Qué fue lo que pensaste por qué hacer una crítica a la razón irónica? Porque uno podría pensar que es como una apología de la ironía y no es tan así. Claro, lo que pasa es que yo quería escribir un libro inicialmente sobre el Marqués de Sade. Leí todo Sade en su momento, me llené de apuntes, ¿ya? Y lo que más me llamaba la atención, o sea, a lo que había llegado, que me parecía que podía ser algo, una lectura personal de Sade, era, a pesar de que La Simone de Beauvoir era un libro sobre Sade, un poco lo esboza, ¿ya? Pero no al punto donde yo quería esbozarlo, que era la ironía en Sade, ¿ya? Y la ironía en Sade es básicamente esta, es la figura que es recurrente o de la Nouvelle Justine de Sade, o de las historias de Juliette de Sade, o de 120 días de Sodoma, o de la filosofía del tocado, es la del libertino. La escena siempre más o menos la misma, hay un grupo de libertinos que secuestran a las víctimas en algún lugar cerrado, ¿no es cierto? Le hacen de todo, las violan, todo, así, todo lo que uno puede imaginar, también las matan de repente. Pero después se sientan con las víctimas y hacen un segundo acto de aplastamiento, que las aplastan argumentativamente. O sea, les dicen por qué lo que ellos hicieron realmente es perfectamente justificable, ¿no? Y lo hacen de una manera muy contundente. Y para eso los libertinos echan mano de un montón de ejemplos de las ciencias, de la historia, de los principios de la libertad de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál es la ironía? La ironía es que Sade, o el libertino, Sade a través del libertino, echa mano de la razón, del conocimiento y de la libertad para justificar la crueldad, las peores violaciones. Entonces, la ironía es que en un momento en que estamos al calor de la Revolución Francesa y al calor de la Ilustración Francesa, es decir, básicamente donde ciertos principios valóricos y las bondades del conocimiento son invocadas como las dos columnas vertebrales del progreso, el bienestar de la humanidad, ¿no es cierto?, y la armonía de la humanidad a futuro. Y Sade, a través de los libertinos, argumenta con la libertad y el conocimiento para justificar exactamente lo contrario. Y eso es lo que digo, para mí es que es la ironía. Ahí está la ironía. Ironiza sobre estas supuestas bondades del conocimiento y los valores. Y eso es lo que le da título al libro, y ese es el ensayo principal del libro, ¿ya? Y es así como abordo el tema de la ironía, sobre todo. Y después juego con los otros autores y lo voy forzando. Por ejemplo, en el caso de Fassbinder, era un cineasta que producía como 4 o 5 películas por año, ¿ya? Es decir, tenía una lógica casi fabril, como de fábrica, de correa, de cadena de ensamblaje para producir unas películas muy locas, muy increíbles, pero en su vida y con su elenco, con el que filmaba y todo, era absolutamente loco, desbordante, alcohólico, drogo, hipersexuado, todo era un desastre, ¿ya? Entonces, por eso le puse razón fabril, pasión febril. O sea, como la ironía era que con una convivencia absolutamente febril, operaba en una mecánica rigurosamente fabril. Entonces, ahí era. Terminé hablando de lo que más te gusta, los aforismos. Sí. Es lo que más me gusta porque yo creo que es una vieja deuda. Es decir, yo empecé, esto es una tradición familiar, ¿ya? Partí en los primeros años, entre los 18 y los 25, convencido de que lo mío era la poesía, sobre todo, ¿ya? Y la escritura poética, y bueno, escribí poesía, mirándola para atrás, algunas son mejores, otras peores, nunca publiqué. Y a partir de los 25 fui dejando sin darme ni cuenta. Hasta que ¿Cómo casi toda la gente que escribe poesía de joven? O bastantes. Y bueno, y luego entré con el Kafka, un texto rigurosamente filosófico que de poético no tiene nada, ¿ya? Y seguí. Y en algún momento encontré en la escritura aforística, bueno, Kafka escribió aforismos muy distintos a los nietzscheanos. Nietzsche escribió aforismos, y después fui muy lector de Cioran, de Canetti y de otros aforistas.
Pero en el aforismo encontré la posibilidad como de una bisagra entre lo filosófico y lo poético, como lenguaje. Ujú. Yo creo que eso me hizo sentir que juntaba nuevamente, siempre juntaba dos demonios, Ujú. ¿ya? Y eso fue una de las cosas que me atrajo del aforismo. Y la otra cosa que me atrajo, que se fue dando solo, es que yo durante años compartí con un grupo de 3 o 4 amigos largas noches de conversación, ¿ya? Por supuesto, estimulados por todo tipo de cosas, pero donde de repente en la conversación había como este desafío de encontrar una frase que rubricara algo, Ujú. que rubricara un tema, una conversación, una secuencia de ida y vueltas entre unos y otros. Y yo me hice como la persona que mejor rubricaba, o más bien, me empezó a gustar esta idea de rubricar momentos con frases que eran como la frase. Ujú. Y de ahí a empezar a escribirlas fue un solo paso. Ujú. Y de ahí a empezar a escribir en aforismos fue otro solo paso. Ajá. ¿Mm? En el último libro de aforismos, que acaba de salir, Flaquear a gusto, hay una especie de eje que es la conformidad, ¿no? No como conformismo, sino la idea de una liberación en el sentido de aceptarse como uno es y bastarse con lo que hay. Sí, Esa al final termina siendo la vara alta de tu filosofía, ¿no? sí, pero como dices tú, no en el sentido de complaciente, pusilánime, conformista, ¿ya? Sino en el sentido un poco del Nietzsche que dice abraza tu destino, ¿ya? Que tiene algo de trágico, pero trágico en buen sentido.